Buen día, estimados y estimadas estudiantes. Vamos a analizar el día de hoy la gráfica velocidad-tiempo, continuando con el análisis gráfico del movimiento uniformemente acelerado. Vamos a revisar hoy los elementos y las propiedades y características de la gráfica velocidad-tiempo. Para ello quiero mostrarles esta imagen, este simulador, en donde vamos a considerar que un motociclista se va a mover con una aceleración constante. Es importante tener presente el concepto de aceleración constante como algo que no cambia a través del tiempo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a simular el movimiento de este motociclista con una aceleración constante de 2 metros cada segundo cuadrado, en realidad lo que nos está indicando es que su velocidad cambia en 2 metros por segundo en cada segundo. Eso es básicamente lo que representa una aceleración constante. Vamos a observar cómo es el movimiento del motociclista comparado con la generación de la gráfica. ¿Cómo es la gráfica de un objeto que se mueve a 2 metros por cada segundo cuadrado? Veamos, por favor. Observen que vamos a empezar del origen y a partir de ahí se va a generar la gráfica. Tenemos entonces, observen cómo mientras va aumentando su velocidad, indicando que es una velocidad que cambia en 2 metros por segundo en cada segundo, lo que nos genera una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Tenemos una recta con pendiente positiva. Esto es una propiedad y característica importante del movimiento uniformemente acelerado. En una gráfica velocidad-tiempo, una aceleración constante se manifiesta mediante una línea recta con pendiente positiva. Repito, en la gráfica velocidad-tiempo, siempre vamos a tener una línea recta con pendiente positiva cuando un objeto se mueve con aceleración constante, en este caso con 2 metros sobre segundo cuadrado. Pero veamos qué pasa si nosotros disminuimos la aceleración. ¿Qué pasa si disminuimos la aceleración? Vamos a disminuirla, por ejemplo, a 1 metro sobre segundo cuadrado. Olvidemos la importancia de traducir e interpretar este concepto. Una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado lo que nos indica es que un objeto, en este caso el motociclista, va a aumentar su velocidad en 1 metro por segundo en cada segundo. Y esto finalmente se traduce como una aceleración constante de magnitud 1 metro sobre segundo cuadrado. Observen, por favor, empezamos una vez más desde el origen y tenemos el siguiente comportamiento cinemático. Vean, por favor, cómo mientras va aumentando su velocidad en 1 metro por segundo cada segundo, la gráfica nos manifiesta, nos muestra una vez más una línea recta con pendiente positiva. Obviamente, menos inclinación, dado que la aceleración es menor. Si nosotros aumentáramos la aceleración, vamos a aumentarla a un valor máximo, en este caso de 10 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa? Que en cada segundo su velocidad cambia en 10 metros por segundo cada segundo, lo que nos indica una aceleración constante de 10 metros por segundo cuadrado. Observen, por favor, cómo la pendiente va a aumentar y está en relación al movimiento del motociclista. Observemos, por favor. Vean la pendiente y el movimiento del motociclista. Dado que la aceleración fue es mayor, aunque es constante, pero es de mayor magnitud, indica que en cada segundo su velocidad cambiaba 10 metros por segundo en cada segundo.
por eso la pendiente aumenta, pero aún así tenemos una línea recta. Una vez más, veamos la gráfica con esta misma aceleración. Vean, por favor, el motociclista se mueve mucho más rápido, dado que su velocidad cambia en 10 metros por segundo en cada segundo, lo que indica una aceleración constante de 10 metros por segundo, y de igual manera, pues seguimos teniendo una línea recta con pendiente positiva, pero en este caso de mayor valor. ¿Qué podemos concluir? Que en la gráfica velocidad-tiempo, un objeto que se mueve a aceleración constante nos va a dar una línea recta con pendiente positiva, cuya inclinación va a depender del valor de aceleración, como ya lo observamos en estos tres casos mostrados. Vamos ahora a analizar la gráfica velocidad-tiempo después de observar el simulador del movimiento del motociclista y, sobre todo, después de haber comprobado cómo es que se genera la gráfica velocidad-tiempo con una aceleración constante. Para ello, voy a permitirme recordar o voy a pedirles que recuerden el concepto de pendiente. El concepto de pendiente que en algún momento ustedes vieron en alguna de sus clases de matemáticas. ¿Y qué tiene que ver este concepto con el concepto de aceleración constante? ¿Ok? Aceleración constante. ¿Sí? Y vamos a observar lo siguiente. En primer lugar, ustedes recordarán cuando vieron el concepto de pendiente, tenían un plano cartesiano en donde trazaban sus ejes, el eje X, el eje y trazaban una línea recta. El concepto de pendiente, recuerden, que está ligado con las líneas rectas. Vamos a pensar que tenemos esa línea recta para simular el movimiento que acabamos de simular. En esta línea recta, ustedes, para obtener la pendiente, pues tomaban algunos valores. Por ejemplo, tomaban este punto A, por ejemplo, de coordenadas x1, y1, los cuales gráficamente se representaban de la siguiente forma. Vamos a tomar, por ejemplo, aquí, como voy a ponerle aquí x2, si me permiten, y aquí y2. De tal forma que este punto correspondería al valor x2 y a este punto correspondería al valor de y1. De igual manera, podríamos tomar otro punto, este punto B, por ejemplo, de coordenadas x1, ahora sí, x1, y1, ¿sí? Y observábamos lo siguiente. En la gráfica, la proyección de este punto sobre el eje X nos daba x1 y la proyección de este punto sobre el eje Y nos daba el valor de y1. Aquí vamos a poner el valor de y2. De tal manera que si nosotros trazábamos líneas paralelas a cada eje, podíamos observar lo siguiente, ¿sí? Tendríamos, por ejemplo, que los valores medidos sobre X era básicamente la diferencia de x2 menos x1, mientras que sobre el eje Y teníamos y2 menos y1. De esta manera, a partir de los valores que observan ustedes en la gráfica, nosotros definíamos o se definía el valor dependiente como el cociente entre la elevación, que en este caso sería delta Y, entre el valor del recorrido. Esto significa que si sustituíamos delta Y, corresponde a la diferencia de y2 menos y1, mientras que delta X correspondía a la diferencia de x2 menos x1. De esta manera, entonces, la pendiente de manera general
Ustedes la conocen como el cociente de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ese era el concepto de pendiente. Pero ahora vamos a ver qué tiene que ver el concepto de pendiente con el concepto de aceleración. Permíteme aquí dibujar una vez más el plano, un plano cartesiano, pero ahora va a haber una pequeña diferencia, si ustedes me permiten, atendiendo a la gráfica, al simulador que acabamos de ver. En el eje de las Y voy a graficar la velocidad medida en metros sobre segundo, ¿sí? Y en el eje horizontal voy a graficar el tiempo medido en segundos. Y de igual manera voy a trazar un segmento de recta simulando el comportamiento cinemático del motociclista, como lo acabamos de ver, para cierto valor de aceleración. Por ejemplo, vamos a pensar que el motociclista se movió en esa dirección, como ya lo dijimos, con aceleración constante, lo cual genera una recta con pendiente positiva. Y voy a tomar entonces dos valores sobre esta recta. Voy a tomar un valor aquí y un punto acá. Este punto, que va a ser el punto C, va a tener como coordenadas un tiempo 2, una velocidad 2, correspondiendo a la forma en que se toman las coordenadas en el plano cartesiano. Primero el valor horizontal, después el valor vertical. De igual manera, este punto lo voy a tomar como un punto D de coordenadas T1, velocidad 1. De tal manera que si estos puntos yo los proyecto sobre cada uno de los ejes, voy a tener este punto que corresponde a una velocidad 2 y a este punto que corresponde a un tiempo 2. De igual manera, este punto al proyectar sobre el eje vertical tendríamos una velocidad 1 y aquí tendríamos un tiempo 1. Si se dan cuenta, hay una similitud enorme entre la gráfica que nos permite determinar la pendiente con la gráfica que generamos al tener un objeto que se mueve a aceleración constante. Entonces vean, si yo trazo segmentos, proyecciones de la recta que se define en el movimiento horizontal y verticalmente, vean que prácticamente tenemos lo mismo. Pero ahora solo hay una pequeña diferencia. La diferencia es en las variables. En este caso yo tendría una velocidad 2 menos una velocidad 1, haciendo la diferencia de este punto menos este punto. Y en el eje horizontal tendría un tiempo 2 menos un tiempo 1. Entonces, ¿qué pasa si en este caso, bueno, recuerden que aquí hay un ángulo de inclinación, un ángulo teta, lo mismo que acá tenemos un ángulo de inclinación? Vamos a considerar entonces que yo deseo sacar de esta gráfica velocidad-tiempo. Necesito obtener la pendiente. Bueno, vean por favor, de acuerdo a la definición, es el cociente de la diferencia de valores en Y entre la diferencia de valores en X. Los valores en Y están dados como velocidad 2 menos velocidad 1 para nuestra gráfica y los valores en X como tiempo 2 menos tiempo 1. Y entonces observen, hemos obtenido la pendiente de dos maneras distintas, o mejor dicho, con dos variables diferentes. Definición básica, diferencia de y2 menos y1 entre x2 menos x1, y ya con una aplicación en cinemática, la pendiente velocidad 2 menos velocidad 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Cómo lo asociamos con la pendiente? Bueno, vean por favor, si nosotros recordamos un poquito el concepto de aceleración, la aceleración simplemente se conocía como el cambio de la velocidad
el cambio de la velocidad a través del tiempo. Pero este cambio de velocidad está dado como una diferencia, velocidad 2 menos velocidad 1, entre tiempo 2 menos tiempo 1. De tal manera que observen entonces la aceleración propiamente es lo mismo que el valor dependiente obtenida con estas variables. Es decir, en este caso, por definición, la aceleración es velocidad 2 menos velocidad 1 entre el tiempo 2 menos tiempo 1. Tiempo 1. Mientras que la pendiente, vean aquí, permítanme borrarle aquí, por favor, mientras que la pendiente obtenida de esta forma es básicamente lo mismo. Vean la pendiente medida como velocidad 2 menos velocidad 1 entre el tiempo 2 menos tiempo 1 nos conduce exactamente al mismo valor de acuerdo al concepto de aceleración. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Si esto es exactamente igual a esto, podemos concluir que la pendiente es igual a la aceleración. Esto es, en la gráfica velocidad-tiempo, la pendiente del segmento de la recta de cada segmento de recta será y nos dará el valor de aceleración.